Buenas tardes, señoras y señores. Siendo las 2 de la tarde con 3 minutos del lunes 23 de marzo del 2026, se constituye virtualmente el colegiado de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia, presidida por quien habla, José Neira Flores, e integrada por los señores jueces supremos. Un minuto, por favor, tengo un problema técnico acá. Integrada por los señores jueces supremos, José Neira Flores, Iván Guerrero López y Óscar Alarcón Montoya, para proceder con la continuación del juicio oral en la causa número 203-2018-21, sesión 76, seguida contra los señores Mario Mendoza Díaz, Luis Pajares Narva, Saúl Beltrán Reyes, Julián Feijó Giraldo y Julio Moyo Navarro, por la presunta comisión del delito de cohecho activo específico y otros. Para efectos de garantizar la publicidad, esta audiencia se transmite a través de los canales oficiales del Poder Judicial. Veo la dirección del debate al señor magistrado Iván Guerrero López. Gracias, señor presidente. Buenas tardes con todos nuevamente. Vamos a verificar la presencia de cada uno de los sujetos procesales para iniciar esta audiencia. Asiste a esta sesión por el Ministerio Público. Buenas tardes, señor de debates, con la venia colegiada por el Ministerio Público, Pablo del Río Altamirano, fiscal adjunto supremo de la primera Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, con los demás datos ya consignados en sesión anterior. Gracias. A usted, por la Procuraduría Pública. Buenas tardes, señores magistrados supremos. Buenas tardes con todos los presentes. Por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, Berta Bengoa Barrera, con los demás datos ya señalados anteriormente. Gracias, señor magistrado. A usted. ¿Se encuentra presente el señor Mendoza? Presente, buenas tardes. Acredítese, por favor. Señores presentes, soy Mario Américo Mendoza Díaz, DNI 093-75868. Muchas gracias. Bien, su señor abogado. Muy buenas tardes, señor magistrado. Perdón, a usted y a todos los presentes. José Orrego Sánchez, abogado defensor de Mario Américo Mendoza Díaz, con registro del Colegio de Abogados del Callao 4939, y los demás datos consignados en las sesiones anteriores. Muchas gracias. A usted. El señor Pajares. Buenas tardes, señor vocal supremo. Buenas tardes con todos los presentes. Mi nombre es Luis David Pajares Narva, con DNI 086-26-628. Gracias. Su señor abogado. Buenas tardes, señor magistrado, y a todos los presentes. César Euskátegui Carlos, con documento del Colegio de Abogados de Lima 48455. Gracias, señor director. Gracias a usted. El señor Beltrán. Buenas tardes, señores magistrados. Buenas tardes, señor fiscal, señor procurador, señores presentes. Mi nombre es Saúl Antonio Beltrán Reyes, con DNI 0762-7620. Gracias. A usted, su señor abogado. Buenas tardes, señores jueces supremos. Wilfredo Pedraza Sierra, abogado de Saúl Antonio Beltrán Reyes, con datos ya consignados en autos. Muchas gracias. A usted, el señor Feijó. Sí, buenas tardes, señores vocales supremos y todos los presentes. Julián Feijó Giraldo, con DNI 07192-395. Gracias. Bien, su señor abogado. Buenas tardes, señores magistrados y a todos los presentes. Mi nombre es Julio César Gago Vicuña, con registro del Colegio de Abogados de Lima Norte 0945, y todos mis datos en autos, señor. Muchas gracias. A usted, el señor Moyo. Señor magistrado, buenas tardes. Con los presentes, buenas tardes. Mi nombre es Julio Moyo Navarro, DNI 41005285. Muchas gracias. A usted, su señor abogado. Buenas tardes, señores magistrados. Por la defensa pública, Javier Rodolfo Curi Chávez, con los demás datos del suscrito que oran en audiencias anteriores y que no han variado. Gracias. A usted. Bien, se encuentra debidamente instalada esta audiencia para poder continuar. ¿Algún despacho, señora especialista? Señoras y señores, buenas tardes. Señor director de debates, para cuanto usted que no hay escritos pendientes para dar cuenta. Bien, muchas gracias. Y vamos a continuar con la actividad probatoria que hemos estado realizando, que está referida a las pruebas de la defensa del señor Beltrán. En la última sesión hemos visto la prueba
número 6, el apartado A, el oficio 7801. Deme un momento, por favor. Bien, sobre la prueba 6A, a propósito, el señor abogado del acusado Beltrán Reyes hizo alusión a que faltaba la última página en la que constaba la firma de la doctora Flor Aurora Guerrero Roldán. Se indicó que Relatoría pueda evaluar bien este documento. Sírvase dar razón, señor especialista. Sí, señor director de debates. En relación al documento prueba número 6, revisada la carpeta principal, se ha ubicado el documento en el tomo 17 de la carpeta principal, a folios 3212 y 3213. En el folio 3213 aparece la última parte de la resolución administrativa, la que indica gerencia de administración distrital de esta Corte Superior, del área de personal y de los magistrados mencionados para los fines pertinentes. Regístrase, comuníquese, públicase y cúmplase. Firma como presidenta de la Corte Superior de Justicia del Callao, la doctora Flor Aurora Guerrero Roldán. Es el documento ubicado, señor director de debates. Correcto, entonces con la razón de la señora especialista, vamos a dar la oportunidad si desean hacer alguna acotación adicional las partes. En primer lugar, la defensa del señor Beltrán, el doctor Pedraza. Muchas gracias, señor director de debates. Como lo ha señalado la señora especialista, esta resolución administrativa presidencial, la 556-2018, más sus siglas, está suscrita por la doctora Flor Aurora Guerrero Roldán en su condición de presidenta de la Corte Superior de Justicia del Callao. Eso es todo, señor. Gracias. A usted, el señor fiscal. Ningún comentario. La Procuraduría. Nada que agregar, señor magistrado supremo. La defensa del señor Mendoza. Sin ningún comentario, señor magistrado. La defensa del señor Pajares. Sin ningún comentario sobre el documento. La defensa del señor Feijó. Sin comentarios, señor magistrado. La defensa del señor Moyo. Ninguna. Correcto. Bien, entonces se dispone que esta última hoja de la prueba 6A se dispone que se agregue en su lugar al expediente para la prueba de este caso, para que pueda ser evaluado en su oportunidad. Sí, señor. Bien, entonces vamos a continuar con la documental 6B. ¿Puede ponerlo a la vista, señor especialista, para que el señor abogado pueda expresar lo que estime pertinente? Sí, señor. Cuando usted guste, señor. Adelante, por favor. Muchas gracias, señor director de debates. Vamos a presentar en este momento la prueba documental signada con el número 6-B a folios 44 del cuaderno de pruebas de los investigados. Oficio circular número 102-2018-P-CSJCL/PJ, remitido a los magistrados de la Corte Superior de Justicia del Callao. Al final de esa página, por favor, ese documento contiene una resolución, enseguida lo voy a dar lectura, está suscrita por Flor Aurora Guerrero Roldán,
presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao. Folio siguiente, por favor. Como se podrá ver, tenemos en el folio 45 la resolución administrativa de presidencia número 555-2018 más sus siglas del 17 de julio del 2018. Segundo párrafo, por favor. En el segundo párrafo de este documento dice que, en ese sentido, esta presidencia considera necesario reconformar las salas superiores de esta Corte Superior de Justicia, teniendo en cuenta dicho criterio de especialización de los señores jueces superiores titulares. Tercer párrafo dice, atendiendo a que la suscrita a partir de la fecha ha asumido la presidencia de la Corte Superior de Justicia del Callao, por acuerdo de sala plena del 16 de julio del 2018, corresponde dictar las medidas pertinentes para garantizar el normal funcionamiento de la sala laboral permanente que venía integrando. Al final de esa página, por favor. Ahí está muy bien. A mitad del último párrafo dice, y la señorita juez superior, entre paréntesis T, Teresa Jesús Soto Gordon, se desempeña actualmente como presidenta del jurado electoral especial con competencia territorial en la provincia constitucional del Callao para el proceso de elecciones regionales y municipales del año 2018. Siguiente párrafo, por favor. Al inicio, folios 46, dice que para la designación de los señores jueces superiores provisionales que correspondan para completar las salas superiores que lo requieran, se tendrá en cuenta el mismo criterio de especialización antes mencionado, así como el cuadro de méritos y de antigüedad de los señores jueces especializados y mixtos del Distrito Judicial del Callao, aprobado por Resolución Administrativa 014-2018 bajo sus siglas del 28 de mayo del 2014. En la parte resolutiva, dice artículo primero, reconformar las salas superiores de la Corte Superior de Justicia del Callao a partir del 18 de julio del 2018 de la siguiente manera, y como se podrá ver, plantea cuadros reconformados. Interés de esta parte en folio siguiente, por favor. Ahí está muy bien. La segunda sala civil permanente, que tiene como integrante, tercer integrante, al juez Sergio Butrón Sánchez como juez superior provisional. El valor probatorio de este documento, señor juez, señores jueces supremos, es que, como hemos visto, a partir del 18 de julio del 2018, se reconforman todas las salas superiores de la Corte Superior del Callao. También señala esta resolución administrativa que la doctora Teresa Jesús Soto Gordon continuaba desempeñándose como presidenta del jurado electoral especial. Dice además esta resolución que para efectos de la designación de jueces provisionales se tendrá en cuenta el criterio de especialización, así como los cuadros de mérito y de antigüedad. Pero finalmente, relevante para nuestra parte, que la segunda sala civil permanente estuvo conformada por el juez superior titular Marco Antonio Bretoneche, los jueces provisionales Hugo Garrido y Sergio Buitrón. Esa relevancia la vamos a explicar, señores jueces supremos, cuando formulemos nuestro alegato de cierre. Muchas gracias. A usted, señor fiscal. Sí, señor debate. Esta es la resolución 555, ¿no? Mediante lo cual reconforman la sala, los colegiados de la Corte
Superior de Justicia del Callao. Entonces ahí se aprecia efectivamente en lo que corresponde a la primera sala civil permanente figura el acusado David Pajares Narva como juez superior. Otro debates. Debemos recordar que es en base a esta resolución que se dictó la 556, ley de sesión anterior, en el cual se da por concluida la designación del acusado Beltrán. Entonces, con esta resolución, lo regresan al acusado David Pajares Narva como juez superior provisional, e inmediatamente con la resolución 556 de la sesión anterior, es que lo retornan a su plaza de juez al acusado Beltrán, ¿no? Decisiones que tomaba, evidentemente, la presidencia de la Corte Superior de Justicia del Callao en base a los criterios que tomaba ese despacho. Es todo. Procuraduría Pública. Nada que resaltar, señor magistrado supremo. Gracias. Defensa del señor Mendoza. Sin ningún comentario, señor magistrado. Defensa del señor Pajares. No tenemos comentarios sobre el documento. Defensa del señor Feijó. Sin comentarios, señor magistrado. Defensa del señor Moyo. No hay comentarios. Bien, hemos concluido entonces con la prueba 6C, ofrecida por la defensa del señor Beltrán. Pasamos a la 6B es la que acabamos de ver. Pasamos a la 6C, que es una resolución administrativa 01-2019. Adelante, señor especialista. Gracias, señor director de debates. La prueba documental que tiene la referencia 6-C es una resolución administrativa número 001-2019-P, más sus siglas, que reconforma la Sala de la Corte Superior de Justicia de Lima, señor director de debates. Esta prueba, si bien está admitida, revisada la pertinencia, no tiene ninguna relación con los hechos en materia de esta investigación. Y por eso esta defensa formula desistimiento de este documento, reitero, por la impertinencia absoluta. Tiene que ver con la reconformación de salas en la Corte de Lima, que no es materia de esta investigación. Se desiste entonces. Corremos traslado del desistimiento por la razón, porque es de la Corte de Lima. Señor fiscal. Sin oposición, señor director de debates. Procuraduría. Sin oposición, señor magistrado. Defensa del señor Mendoza. Sin oposición, señor magistrado. Defensa del señor Pajares. No hay oposición por nuestra parte, señor director. Defensa del señor Feijó. Sin oposición, señor magistrado. Defensa del señor Moyo. De acuerdo. Bien. Atendiendo a que materialmente, como expresa la defensa del señor Beltrán, esta es una resolución administrativa de la presidencia de la Corte de Lima y que no tiene nexo con los hechos que son materia de juzgamiento y de conformidad con lo opinado por el Ministerio Público y todos los sujetos procesales, por esa razón, por falta de conexión material, se declara fundado el pedido de desistimiento y por lo tanto se excluye de la posibilidad probatoria el documento signado con el 6C. Podemos proseguir con el 6D. Adelante. Es una nueva designación. Muchas gracias, señor director de debates. Prueba asignada con el número 6D de las pruebas de mi patrocinado Saúl Antonio Beltrán Reyes, folio 51. Tenemos a la vista el oficio número 077-2019-C1 más sus siglas, que está dirigido a mi patrocinado Saúl Antonio Beltrán Reyes, remitiéndole la resolución administrativa de presidencia, la 022-2019. Ese documento firmado un poquito más abajo, por favor, por la coordinadora
administrativa de presidencia. La parte relevante de esta prueba documental, la 6D, está en el folio 52. Siguiente página, por favor. Correcto, estamos observando ahora el folio 52. Resolución administrativa de presidencia número 0022-2019-P-CJSCL/PJ, tiene fecha 7 de enero del 2019. El cuarto considerando de esta resolución, baje un poco el texto, por favor, ahí. Un poquito más, por favor. Un poquito más arriba. Ahí está muy bien. El cuarto párrafo está, se puede observar, dice que conforme al cuadro de méritos y de antigüedad de los jueces especializados y jueces de paz letrados del Distrito Judicial del Callao, aprobado por resolución administrativa número 06-2018-CED y sus siglas, el señor juez Saúl Antonio Beltrán Reyes es titular del quinto juzgado civil del Callao. Vamos, por favor, a la parte resolutiva. Página siguiente. Artículo primero. Designar como juez integrante de la primera sala civil del Callao al juez titular Saúl Beltrán Reyes a partir de la fecha de la presente resolución hasta el 25 de enero del 2010. Esta resolución, baje un poquito por favor, firma la doctora Rosa Ruth Benavides Vargas, presidenta de la Corte Superior del Callao. Valor probatorio de esta prueba, señores jueces supremos, es que la prueba número 6-D es una resolución administrativa de presidencia a través de la cual mi patrocinado Saúl Antonio Beltrán Reyes es designado nuevamente integrante de la primera sala civil del Callao como juez superior entre el 7 de enero al 25 de enero del 2019. Pero importante que literalmente dice esta resolución que la designación se hizo conforme al cuadro de méritos y de antigüedad de los jueces especializados en su consideración a la especialidad en materia civil que mi patrocinado tenía. Esta designación además lo hizo la doctora Rosa Ruth Benavides Vargas, entonces presidenta de la Corte Superior del Callao, como antes ya se había hecho en favor de mi patrocinado, los presidentes de la Corte, Daniel Pellerano Sánchez, Walter Río Montalvo y Flora Aurora Guerrero Roldán, en pruebas documentales que antes ya hemos oralizado. Gracias, señor director de debates. Bien, corremos traslado del Ministerio Público. Cierto debate, sí, bueno, esta resolución que tiene fecha 7 de enero del año 2019, efectivamente lo nombra una vez más por un periodo de tiempo de menos de un mes como juez, como integrante de la primera sala civil de Callao, una vez más al acusado Saúl Beltrán Reyes. Y bueno, y la referencia al cuadro de méritos y de antigüedad solamente refiere que el señor Beltrán es titular de tal juzgado, no refiere que está en los primeros puestos o que de acuerdo al orden o que de acuerdo al cuadro de méritos le corresponde ser nombrado en vez o por delante de otros jueces. Solamente dice que conforme al cuadro de méritos y de antigüedad, el señor juez Saúl Antonio Beltrán Reyes es titular de quinto juzgado civil de Callao. No hacen referencia a una prelación existente que pudiera existir en ese cuadro de orden y méritos, y nuevamente es nombrado juez superior por la decisión exclusiva de la presidencia de la Corte de Callao, como ha venido ocurriendo en anteriores ocasiones desde el año 2017-18 hasta esta fecha. Gracias.
Bien, la Procuraduría Pública. Sí, señor magistrado. Resaltar de este documento la designación del acusado Beltrán Reyes como juez superior provisional de la primera sala civil del Callao desde el 7 de enero del 2019 al 25 de enero del 2019. Eso es todo, señor magistrado. Gracias. A usted, defensa del señor Mendoza. Ningún comentario, señor magistrado. Defensa del señor Pajares. No hay comentarios sobre el documento. Defensa del señor Fijó. Sin comentarios, señor magistrado. Defensa del señor Moya. Ninguno. Bien, hemos terminado con la prueba signada con el número 6, apartado D. Pasamos a la prueba número 8. Adelante, señor abogado. Muchas gracias, señor director de debates. En efecto, estamos en la prueba 8. La 7 no fue admitida, por eso tenemos la numeración 8 que en este momento presentamos y que aparece a foja 54. Se trata de una resolución administrativa de presidencia número 01-2018-P-CSJCL/PJ del 3 de enero del 2018. La página siguiente, por favor. Un poquito más abajo, por favor. Fecha posterior a la vista de la causa del presidente. Un poco más abajo, por favor. Ahí está muy bien. Como se podrá ver, este documento, que está folio 55, resuelve en su artículo primero, parte resolutiva, conformar las salas superiores de la Corte Superior de Justicia del Callao para el año judicial del 2018 con los integrantes que en ese listado se presenta. Suba un poquito, por favor, al inicio de la página. Ahí está muy bien. En el margen derecho podemos observar que está la primera sala penal liquidadora, la segunda sala penal liquidadora, la cuarta sala penal liquidadora y algo relevante para esta defensa, la primera sala civil permanente. Como se podrá ver, en la primera sala civil permanente aparece la doctora Irma Estrella, presidenta, Madeleine Ildefonso, juez superior titular, y luego el señor David Pajares Narva como juez superior provisional. Ese dato relevante. Pero también en la segunda sala civil permanente, parte final de la pantalla, aparece designado el señor juez Marco Antonio Bretoneche Gutiérrez como presidente, Teresa Jesús Soto Gordon como juez superior, y luego el juez Hugo Garrido Cabrera como juez superior provisional. Significado probatorio para la defensa de este documento, señor juez, la prueba número 8, señor jueces supremos, es que a través de esta resolución administrativa se reconformaron las salas superiores para el año judicial del 2018 y nos interesa resaltar, para efectos de explicarlo en su momento, quiénes conformaban la primera sala civil, resaltando solamente que ahí aparece claramente el juez David Pajares Narva y en la segunda sala civil el juez Hugo Garrido Cabrera. La relevancia de estas dos referencias la vamos a explicar en nuestro alegato final. Muchas gracias, señor juez. A usted. Ministerio Público, por favor. Ministro de Debates, conforme se aprecia esta resolución, la resolución es de fecha 3 de enero, publicada el 4 de enero, mediante el cual, como es usual, se conforman las salas en las cortes de los diferentes distritos judiciales, en este caso de Lima, y bueno, efectivamente se hace referencia
a la conformación de la sala, ¿no? Y se designa como juez superior provisional al acusado, en la primera sala civil permanente, al acusado David Pajares Narva, conjuntamente con los magistrados Irma Estrella Cama, Emma de Ley y de Alfonso Vargas. Lo que resaltamos, señor director de debates, de esta resolución es la parte introductoria, en la cual dice que es atribución del presidente de la Corte dirigir la política interna del Distrito Judicial con la finalidad de brindar un eficiente servicio y conformar las salas de acuerdo al criterio de especialización, aplicación de lo previsto en el numeral 37 del artículo 90, ¿no? Es en cuanto a la afiliación, no se hace mención, en todo caso, cuadro de mérito. Y es a criterio del presidente de la Corte, que en este caso es el señor Walter Ríos Montalvo, es que se decide nombrar como integrante de una de las salas civiles al acusado David Pajares Narva. Esto. Bien, corremos traslado a la Procuraduría Pública. Nada que resaltar, señor magistrado supremo, gracias. Usted, defensa del señor Mendoza. Ningún comentario, señor magistrado. Bien, defensa del señor Pajares. No hay comentarios por nuestra parte, señor Víctor. Defensa del señor Feijóo. Ningún comentario, señor magistrado. Defensa del señor Moyo. Ninguna. Bien, hemos terminado entonces con la prueba número 8. Pasamos a la prueba número 9. Gracias, señor director de debates. Adelante. La prueba documental número 9 corre a fojas 56 del documento de pruebas de las partes. Se trata, como se puede ver en pantalla, de la Resolución Administrativa 014-2014-CSJCLL/PJ. Está fechado el 28 de mayo del 2014. Lo emite, importante tener en cuenta esto, el Consejo Ejecutivo Distrital de la Corte Superior de Justicia del Callao. Siguiente página, por favor. Es folio 57. Hay una página en blanco. Señor director de debate, unos minutos, por favor. He perdido conexión con uno de los equipos. ¿Me escucha, señor? Ya. Le esperamos, le esperamos. Sí, por favor, señor. Espero superar. Para que pueda mostrar el documento y darle la palabra al doctor Pedraza, ¿ya? Sí, un momento, por favor.
Cuando usted disponga, señor director de debates. A ver, un momento. ¿Ya está todo en orden, señor especialista? Sí, doctor. Está el documento a la vista. Perfecto. Proceda, señor abogado, por favor. Muchas gracias, señor director de debates. Estamos en el folio 57. Por favor, más de texto, un poco más abajo. Ahí, correcto. La parte resolutiva de esta resolución dice, artículo primero, aprobar los cuadros de méritos y de antigüedad de los señores jueces especializados y mixtos y jueces de paz letrados del Distrito Judicial del Callao, los mismos que corren como anexos a la presente resolución administrativa. Baje un poco el texto, por favor. Suscriben César Castañeda Serrano, Daniel Peirano Sánchez, Flor Guerrero Roldán y Jorge Guisado Salcedo, integrante del Consejo Ejecutivo Distrital de la Corte Superior del Callao. Vamos a ver los anexos. Siguiente folio, por favor. El siguiente todavía. Siga. Hasta el folio 60. Muy bien. Con su permiso, señor director de debate, si podemos... ahora sí, perfecto. Deme un poquito de texto arriba, por favor, para ver el encabezamiento. Perfecto. Muchas gracias. Como se podrá ver en la parte superior, señores jueces supremos, dice Callao, grado juez especializado / mixto titular. Corra, por favor, un poquito a la derecha. Correcto, ahí suficiente. En la misma línea, en el cuadro superior, dice cuadro de méritos. Por tanto, lo que estamos observando a foja 60 es el cuadro de méritos aprobado por la citada resolución. Retorne de izquierda, por favor. Muchas gracias. Un poco más de texto. Un poco más de texto. Ahí está muy bien. Como se puede observar en el margen izquierdo de la pantalla, existe un orden. Un orden, y en el orden 11 aparece registrado el juez Garrido Cabrera H. En la siguiente columna dice tercer juzgado civil, tercer juzgado C, y en la siguiente columna aparece civil. El juez Garrido Cabrera, tercer juzgado civil, puesto 11. En el puesto 13, por favor. En el puesto 13 aparece mi patrocinado, Beltrán Reyes Saúl. Siguiente columna, quinto juzgado civil, especialidad civil. Y finalmente, en el puesto número 14, el juez Butrón Santos Sergio, tercer juzgado F, siguiente columna, civil F, civil familia. Vamos a la siguiente página, por favor, el siguiente folio. El encabezamiento, por favor. Corremos un poquito a la derecha. Muy amable. Como se podrá observar, en el encabezamiento de este folio 61, dice proyecto de cuadro de antigüedad, grado juez especializado, mixto, titular. Fecha de evaluación, 27 de diciembre del 2013. Volvemos a la izquierda, por favor. Muy bien. En el numeral 7 podemos observar al juez Garrido Cabrera Hugo Roberto Martín,
Siguiente rubro dice tercer juzgado civil. En el puesto baje un poquito más el texto, por favor. Un poco más. Ahí está muy bien. Señor abogado, su micrófono se ha desactivado. Perdone. El puesto número 14, por favor. El puesto número 14, el juez Butrón. Y en la columna derecha dice tercer juzgado de familia. En la siguiente columna. Correcto. Vamos ahora al puesto 15. En el puesto 15, juez Pajares Narva David. En la columna siguiente, cuarto juzgado civil. Y luego pasamos al puesto 21. El puesto 21, Beltrán Reyes Saúl Antonio, columna derecha, quinto juzgado civil. Muy bien. Eso es. ¿Cuál es el significado probatorio de este cuadro de mérito de antigüedad de jueces especializados de la Corte Superior del Callao, aprobado por resolución administrativa número 014-2014? Como se ha podido observar, este cuadro de méritos es aprobado por el Consejo Ejecutivo Distrital de la citada Corte. A folio 60 hemos dado lectura del cuadro de méritos de jueces especializados, en cuyo número de orden 11 aparece el juez Garrido Cabrera como titular del tercer juzgado civil. En ese mismo cuadro de méritos, en el orden 13, aparece mi patrocinado, señor Beltrán Reyes Saúl, como juez titular del quinto juzgado civil. En el orden 14 de este cuadro de méritos, el juez Buitrón Santos Sergio, como juez titular del tercer juzgado civil de familia. Además, en el folio 61 hemos presentado el cuadro de antigüedad de los jueces especializados y mixtos al 27 de diciembre del 2013. En ese cuadro de antigüedad, en el número de orden 7, aparece el juez Garrido Cabrera Hugo Roberto como titular del tercer juzgado civil. En el puesto 14, el juez Buitrón Santos Sergio, juez de familia. En el puesto 15, el señor juez Pajares Narva Luis. Y finalmente, en el cuadro de antigüedad, puesto número 21, mi patrocinado Saúl Antonio Beltrán Reyes, titular del quinto juzgado civil. La relevancia, señores jueces supremos, de este cuadro de méritos y de este cuadro de antigüedad y el orden que hemos resaltado, lo vamos a sustentar debidamente en nuestro alegato final. Muchas gracias. A usted, Ministerio Público. Sí, señor, todo debate. Bueno, hay, en primer lugar, hacer notar que esta es una resolución que aprueba, disculpen, el cuadro de antigüedad, bueno, el cuadro de méritos
y de antigüedad de los señores jueces mixtos especializados, correspondiente al año 2014. Estamos hablando del año 2014. Entonces, de acuerdo al primer cuadro que se ha dado lectura, que está a folios, un momento, 60, sí, a folio 60, se advierte que de acuerdo al cuadro de méritos que califica los criterios de publicaciones, distinciones, docencia, así como los de méritos, su preparación, grados y títulos y antigüedad, ¿no? Se advierte que el acusado Beltrán Reyes Saúl estaba en el puesto 13 de 26 jueces, o sea, estaba en la media, por así decirlo, ¿no? Y por delante de él habían 2 jueces civiles, Garrido Cabrera y Vázquez Barrantes, ¿no? Se encontraban. Y el acusado David Pajares Narva estaba, bueno, para terminar con Beltrán Reyes Saúl, estaba con un puntaje de 22.12, ¿no? Casi la mitad del primer puesto, que estaba en el puesto 41, ¿no? Aunque era de otra especialidad, pero en todo caso, menor que los otros 2 jueces civiles que lo antecedían, que eran conforme a este cuadro, Vázquez Barrantes y Garrido, ¿no? Y el acusado David Pajares Narva se encontraba, conforme a este cuadro, en el último puesto del cuadro de antigüedad y méritos, ¿no? Con un puntaje de 12 puntos. Claro, estamos hablando del año 2012. Los hechos han sucedido un poco después, ¿no? Pero de acuerdo a este cuadro de orden y méritos, tanto el acusado Beltrán Reyes Saúl y Luis Pajares Narva no se encontraban en los primeros puestos dentro de los jueces, incluso dentro de toda la corte e incluso dentro de los jueces de su especialidad, que era civil. Eso de acuerdo al primer cuadro, que es el cuadro de orden y mérito, ya que el segundo cuadro es estrictamente en temas de antigüedad, y ahí se advierte que el acusado Beltrán está en el puesto 21, habiendo sido nombrado en el año 2012, y Pajares Narva estaba en el puesto 15, habiendo sido nombrado en el año 2004, ¿no? Pajares Narva era, de acuerdo a ese cuadro, 8 años más antiguo que Beltrán Reyes Saúl Antonio. No obstante ello, conforme al anterior cuadro, estaba en el último lugar de esos 26 jueces, y en eso Beltrán sí lo superaba, ¿no? Haciendo la diligencia que corresponde obviamente al año 2014, que es la fecha de publicación de esta cuadro de orden y méritos, dado que conforme se tiene este cuadro, la fecha de evaluación ha sido el 27 de diciembre del año 2013, y la resolución tiene fecha, un momento, 28 de mayo del año 2014. Es todo, muchas gracias. A usted, Procuraduría Pública. Nada que resaltar, señor magistrado, gracias. A usted, defensa del señor Mendoza. Sin ningún comentario, señor magistrado. Defensa del señor Pajares. Sin ningún comentario, señor juez. Defensa del señor Pajares. Sin ningún comentario, señor juez.
Correcto. Defensa del señor Feijóo. No tengo ningún comentario, señor magistrado. Bien. Defensa del señor Moyo. No hay comentarios. Bien, hemos concluido entonces con la prueba número 9. Seguimos con la número 10. Muchas gracias, señor director de debates. Sí, es correcto el documento que se muestra en pantalla, folio 62, la prueba número 10. Como se puede observar en pantalla, se trata de una resolución administrativa, la 06-2018-CED-CSJCL/PJ del Consejo Ejecutivo Distrital de la Corte Superior del Callao, emitida el 28 de septiembre del 2018. Vamos al folio siguiente, por favor, folio 63. Ahí correcto. En la parte resolutiva, artículo primero, oficializar el acuerdo número 3, adoptado en sesión ordinaria del Consejo Ejecutivo Distrital de la Corte Superior de Justicia del Callao, de fecha 27 de septiembre del 2018. Artículo segundo, aprobar los cuadros finales de méritos y de antigüedad de los señores jueces especializados y mixtos y jueces de paz letrado del Distrito Judicial del Callao, los mismos que corren como anexos a la presente resolución. En la parte final, firman los integrantes del Consejo Ejecutivo antes mencionado, Flor Aurora Guerrero Roldán, Rafael Teodoro Ugarte Mauni y Víctor Roberto Obando Blanco. Folio siguiente, por favor, folio 64. Está invertido. Muchas gracias. El encabezamiento de este documento, por favor. Gracias. Como se puede observar, señores jueces supremos, el encabezamiento de este documento indica cuadro final de méritos, _grado, _juez especializado, / mixto titular. Fecha de valoración, el 31 de diciembre del 2017. Reitero la fecha de valoración, el 31 de diciembre del 2017. En este cuadro podemos observar en la línea izquierda de la pantalla, ¿puede agrandarlo un poquito, por favor? A la izquierda. Perfecto. Gracias. Se puede observar que en el número 6, puesto número 6 de este cuadro final de méritos, aparece el juez Garrido Cabrera Hugo Roberto Martín. Del siguiente texto dice, siguiente columna dice, tercer juzgado civil. En el número 9, puesto número 9, antes en el puesto 7, aparece juez Butrón Santos Sergio Alejandro, tercer juzgado de familias en la columna. Y en el puesto número 9, Beltrán Reyes Saúl Antonio, quinto juzgado civil, especialidad civil. Muy bien. Vamos al siguiente folio, por favor. Folio 65. Muchas gracias. Correcto, ahí está muy bien. Está centrado el título de este folio. Reitero, folio 65. El título dice, cuadro final de antigüedad _grado.
Dos puntos, juez especializado mixto titular. Fecha de valoración, 31 de diciembre del 2017. Reitero, 31 de diciembre del 2017. Vamos a la columna izquierda, por favor. ¿Correcto? Se puede observar que en el puesto número 6 aparece el juez Garrido Cabrera Hugo Roberto Martín en el puesto número 6. Columna siguiente dice despacho, tercer juzgado civil. En el puesto número 9, juez Pajares Narva Luis David. Margen derecha, cuarto juzgado civil. Y finalmente, en el puesto número 13, juez Beltrán Reyes Saúl Antonio, quinto juzgado civil. Valor probatorio de este documento, señores jueces supremos. En primer lugar, la fecha de validación, que es el 31 de diciembre del 2017, antes de los hechos en materia de esta investigación. Al 31 de diciembre del 2018, mi patrocinado tenía más de 5 años de juez especializado. A la lectura del documento anterior, del cuadro de méritos anterior, tenía 2 años de antigüedad. Se observa un nivel mucho más expectante y la referencia que hemos hecho tanto al cuadro de antigüedad como al cuadro de méritos relacionados con otros 2 magistrados, además de mi patrocinado, explicarán las razones por las cuales mi patrocinado asume la función después en razón justamente a la antigüedad y al mérito, que lo explicaremos debidamente en nuestro alegato final. Gracias, señores jueces supremos. De nada. Señor fiscal. Ningún comentario. Procuraduría Pública. Nada que resaltar, señor magistrado. Defensa del señor Mendoza. Sin ningún comentario, señor magistrado. Defensa del señor Pajares. No hay comentarios en la jueza. Defensa del señor Feijó. Sin comentarios, señor magistrado. Defensa del señor Moyo. Ninguno. Bien, hemos concluido entonces con la prueba número 10. Pasamos a la prueba número 11. Gracias, señor director de debates. Esta defensa, señor juez supremo, señor director de debates, por razones de pertinencia también, va a formular desistimiento de la prueba documental número 11, de la prueba documental número 12, de la prueba documental número 13, de la prueba documental número 17 y de la prueba documental número 18. En perspectiva de esta defensa, no guardan relación con los hechos que son de interés de mi patrocinado en este proceso, señor. Tal vez podría detallar cada una de las pruebas para que puedan pronunciarse sobre todo las partes, señor abogado. Muy bien, gracias. En la prueba número 11, la prueba número 11 contiene un reporte de casos obtenidos por partes del Ministerio Público relacionados con el señor Julián Feijó. La prueba número 12, información respecto a la situación laboral y empresarial del señor Julián Feijó. La prueba número 13, documentación, dice así en el resumen, sobre hechos notorios obtenidos de fuente abierta
que están vinculados también con el señor Julián Feijóo y su relación con César Inostroza. En la prueba número 17, certificado de movimiento migratorio 8706 del 2021 del señor Julián Feijóo. La prueba 18, un oficio en el que se adjunta información sobre un proceso seguido contra el señor Julián Feijóo Giraldo. Esas pruebas, señor director de debates, no tienen relevancia ni interés, ni aportan en lo absoluto para aspectos vinculados con el interés de mi patrocinado. Bien, se corre traslado al Ministerio Público. Sin oposición, señor director de debates. Procuraduría Pública. Sin oposición, señor magistrado. Defensa del señor Mendoza. Sin oposición, señor magistrado. Defensa del señor Pajares. No hay oposición, señor magistrado. Defensa del señor Feijóo. Conforme con el desistimiento, señor magistrado. Defensa del señor Moyo. De acuerdo. Bien, acá son varias pruebas. Señor presidente, pediría que nos reúna una reunión en privado para poder deliberar por unos minutos. Claro que sí. Bien, unos 5 a 10 minutos, por favor. Claro que sí. Señor presidente, cuando usted disponga podemos reiniciar. Sí, continuamos, ¿ya? Son las 15 horas con 11 minutos, por favor. Adelante, doctor Guerrero. Gracias. Agradeceremos que enciendan sus cámaras, por favor, para la grabación correspondiente también. Bien. Nos da un número de resolución, señora. Bueno, como esto es a ver, señora especialista. Sí, señor director de debate, corresponde a la resolución número 47. Ya, muy bien. La otra resolución de desistimiento sería la 47, ¿ya? Y esta sería la 48 entonces, ¿correcto? ¿Me escuchó, señor especialista? Doctor, por favor, repítame, no tengo problemas, va y viene mi audio. Dígame, por favor. Hemos emitido en un tema muy contundente un desistimiento, eso sería la resolución 47, y esta sería la 48, ¿correcto? Sí, señor. Ya, muy bien. Resolución número 48. Lima, 23 de marzo de 2026. Bien, vistos y oídos. En la presente sesión, la defensa del señor Beltrán ha formulado desistimiento respecto de las pruebas que ofreció y se admitieron oportunamente, signadas con los números 11, 12, 13, 17 y 18. La prueba número 11 se refiere a un reporte de casos obtenidos por mesa de partes del Ministerio Público del señor Julián Feijóo Giraldo, que obra en la carpeta principal en el tomo 7 a folios 1387 a 1388. La prueba número 12 está referida a documentación respecto a la situación laboral o empresarial del coacusado, el señor Julián Feijóo, que es una persona natural con negocio con su empresa Transportes Sansón. Está en la carpeta principal, tomo 10, de folios 1967 al 1976. La prueba número 13 tiene que ver con documentación de hechos notorios obtenidos de fuente abierta, que demostrarían la relación que tenía Julián Feijóo y César Inostroza, presentado el 3 de agosto de 2020, que corresponde a la carpeta principal, tomo 12, de folios 2341 a 2375. Tiene dos apartados. El apartado A, que se refiere a una noticia aparecida en el portal web LP Pasión, debe ser
Pasión por el Derecho, bueno, del día 24 de julio de 2020, donde se indica JNJ suspende a juez supremo que ocupó primer puesto en convocatoria, Martín Hurtado Reyes, comillas, siendo uno de los motivos la conversación con César Inostroza respecto a un proceso de Julián Feijó Giraldo, dirección electrónica, y ahí se indica una dirección electrónica. Y el apartado B, PDF de la resolución de la Junta Nacional de Justicia, por la cual se detalla los motivos de la suspensión, la conversación de César Inostroza con Martín Hurtado Reyes respecto al proceso de Feijó Giraldo. Bien, la prueba número 17 es un certificado de mi movimiento migratorio signado con el número 8706-2021 de Migraciones-AD, emitido el 20 de abril de 2021, correspondiente al señor Julián Feijó Giraldo, identificado con DNI 0719-2395. Y por último, la prueba número 18 corresponde al oficio 31-2019-MP-FISTARAP-S, que adjunta la copia certificada del caso número 5050-1001-2014-93-02, expediente 14.847-2013, proceso seguido a Julián Feijó Giraldo por la presunta comisión del delito de falsa declaración en procedimiento administrativo, el mismo que se encuentra en el tomo 8 de la carpeta principal a folios 1411 a 1415. Al haberse corrido traslado de este desistimiento, donde el señor abogado defensor, del señor Beltrán, el doctor Pedraza, ha indicado que una evaluación actual del tema le ha permitido advertir que no tiene mayor relevancia para la prueba sobre la situación jurídica de su patrocinado. Al haberse corrido traslado a las partes, tanto el Ministerio Público como la Procuraduría Pública y los señores abogados defensores de los otros acusados han expresado que no tienen oposición para ese desistimiento. Estando a esa situación objetiva, teniendo en cuenta que también existe una impronta de voluntad del sujeto procesal para efectos de las pruebas que ha ofrecido, y considerando complementariamente que esta documentación se refiere a hechos tangenciales, bueno, podrían tener cierta relación, pero es indirecta y no tiene mayor peso para estimar o desestimar la pretensión del Ministerio Público. En todo caso, se tratarían de hechos no controvertidos. Este órgano jurisdiccional ha decidido declarar o estimar la solicitud de la defensa del señor Beltrán y en consecuencia se declara fundado el desistimiento de la defensa del señor Beltrán respecto de las pruebas 11, 12, 13, 17 y 18. Bien, no hay necesidad de correrles nuevamente traslado porque es lo que han solicitado las partes, ¿no? Pasaríamos entonces a la prueba número 21. ¿De acuerdo la defensa del señor Beltrán? Conforme al señor director de debates. Sí, igual, consulto. Fiscalía. Conforme. Procuraduría. Conforme, señor magistrado. Defensa del señor Mendoza. Conforme, señor magistrado. Defensa del señor Pajares. Conforme, señor juez. Defensa del señor Feijó. Conforme, señor magistrado. Defensa del señor Moyo. De acuerdo. Correcto. Pasamos entonces a la prueba número 21. Adelante, señor especialista. Sí, señor. Veo la mano levantada del doctor Gago. Sí, señor magistrado, con todo respeto, nos dijeron que la audiencia iba a ser solamente hasta las 3:30.
y tengo ya un compromiso pendiente, doctor. Son No sé si 3:19, doctor. Sí, doctor, quería realmente si podríamos adelantarlo, doctor, como usted disponga. Concretamente, ¿está pidiendo que cortemos ahora? Sí, doctor, estoy pidiendo que se... ¿La razón de fuerza mayor, doctor Julio? Sí, tengo una diligencia programada para las cuarto para Ya. las 4. Bueno, en todo caso, consulto a ver, señor presidente, en primer lugar a usted. Si todos los abogados están de acuerdo, el fiscal procurador. Bien, Conforme, a ver, conforme. antes. Ya, Conforme, doctora señor Alarcón, magistrado. Conforme. correcto. Ya expresó su conformidad el señor fiscal, la procuradora, la defensa del señor Mendoza, Conforme, señor magistrado. la defensa del señor Pajares. La defensa del señor Pajares, Conforme, doctor. la defensa del señor Beltrán, Conforme, señor juez supremo. la defensa del señor Moyo. De acuerdo. Bien, entonces a pedido de la contingencia expresada, digo, con motivo de la contingencia expresada por la defensa del señor Feijóo, vamos a cerrar ahí para en todo caso continuar con la prueba 21 en la siguiente sesión. La siguiente sesión es El día 30, señor, 30, de 3 a 5. lunes 30 de 3 a 5. Así es. Todos están debidamente notificados para que puedan asistir. Señor presidente. Sí, bajo los apremios de ley, a los señores procesados y la responsabilidad disciplinaria, fiscal, procuraduría y señores abogados de cada uno de los procesados. Muchas gracias por su presencia. Buenas tardes. Buenas tardes, permiso. Buenas tardes. Buenas tardes.